sistema neoliberal es obsoleto y mortífero. Es mortífero para los cuerpos, mortífero en tanto que se apropia de tu tiempo, te asfixia. Ayer dice que te autorregules, como en este sentido, pues, o sea, como que cuides tu cuerpo, cuides y que pueda estar y que no necesites de las autoridades que te digan, sino que tú puedas verlo por ti mismo y que la reflexión tal. Eso llevémoslo en términos de destrucción, o sea, ya quitémonos la idea de, claro, como de la destrucción peyorativa, negativizada. Pensemos la destrucción en el sentido piagetano fundamental de que para destruir o para construir es fundamental destruir, o destruyendo construimos, o quitémosle ese miedo biopolítico a la destrucción y entonces pensemos en autodestrucción como que voy a irme llevando a mi muerte, ¿sí? Pero con la diferencia que va a ser a mi manera, van a ser con mis cosas, porque si como nuestra colega psicóloga decía es que güey, todo nos mata, entonces seleccionemos qué nos va a matar y llevemos nuestra muerte, este camino a ese final, que no es un final, sino es un reinicio de un ciclo, que obviamente el dispositivo no nos va a decir que es eso, sino porque ellos te lo presentan todo. La vida, ¿no? Así como hoy, consume, no sé qué, es esto, cuídate, es que si te quedas sin empleo, si no sé qué, es esto, y como que la muerte ni pienses en eso, no reflexiones para allá, eso ya para qué, eso, pues biológicamente está comprobado, te mueres y no pasa nada, o en dado caso te vas a ir, o sea, si cumples lo que te digo, pues te vas a ir al reino de los cielos y no te vas a ir al infierno. Entonces hay como todo un complejo religioso, jurídico, científico, ¿no? La cuestión es que el Homo economicus es más dócil, es un cuerpo radicalmente dócil, porque el Homo economicus es aquel que acepta la realidad sin oponer resistencia. Quedaría ahí, sino no es solo, no el mundo, no que es así, sino como, no, a ver ven, pásale aquí a mi consultorio. Entonces, ¿cómo crees que es? No, pues yo creo que el mundo puede ser, y ya la cámara, el audio y grabándole ahí entonces ya ahí produjo la información para decir por qué está fuera de la ley, porque es un desviado, porque está loco, porque bla bla bla. O sea, diga lo que diga, o sea, diga un delirio así de porque los elefantes, o diga porque la química del color del 19 y la fotoquímica nos enseñó y como con todas las pruebas. O sea, por donde sea, el punto no es solo que diga no, sino por qué no. O sea, entonces, este funcionamiento, este despliegue donde el soberano se descentra, pasa por hacer producir una verdad, ¿no? Y que ya no solo sea la acción del crimen que se comete, sino las causas, pues, o sea, el conocimiento del transgresor o del criminal, pues, o sea, saber de él para desde eso poder prevenir, ¿sí? Al mismo tiempo que para que tengamos los elementos con los cuales perseguirle, pues, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya suena bastante panóptica la reflexión, ¿no? Y estos efectos que la ciencia económica y la ciencia psicológica pues, operan una y otra vez, Foucault nos comenta que no consisten en analizar la significación de una cierta conducta. Eso no interesa analizar qué significa o qué no significa, sino más bien lo único que les importa sería cómo podrá un juego dado de estímulos a través de los llamados mecanismos de refuerzo, ya sea ley o estímulo condicionado, o mecanismos de defensa, provocar respuestas cuya sistematicidad sea posible notar y a partir de la cual puedan introducirse, lo que decías, otras variables de comportamiento. Todas esas técnicas comportamentales muestran con claridad que de hecho la psicología entendida de esa manera puede entrar perfectamente en la definición de economía planteada por los economistas ingleses, pero no solo la psicología, también la pedagogía, también las ciencias humanas, las ciencias llamadas humanas, porque a fin de cuentas las ciencias de lo humano irían abocadas no tanto a entender la significación del acto o las conductas humanas, sino más bien la sistematicidad y el ordenamiento de estímulos que provocan que se responda así y no de esta otra forma. Científico-jurídico, porque no nada más son los abogados y las leyes y los peritos y tal, sino que son los científicos y ordenan la práctica de los cuerpos. Entonces, en este sentido podemos ver que son niveles, son planos, o sea, no está en un solo lugar, ¿no? Ahí justamente por eso Foucault está diciendo, güey, es invisible, está transdisciplinado, o sea, está en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero termina
termina siendo una reducción absurda a lo que uno supone es la vida de los animales, porque a fin de cuentas los japoneses trabajan como abejitas, ¿no? Es lo que nos venden en la televisión. Y por eso están desarrollados y por eso son mejores que nosotros. La cuestión sería pensar que entendimos muy mal a las abejitas, ¿no? Claro. O que desde nuestros esquemas neoliberales solo le podemos ver eso a las abejitas, ¿no? La cuestión es que el que yo suponga que algo no existe no quiere decir que no exista, ¿no? Y eso que pensamos que vamos a ser igual de efectivos como una abeja, dando cuenta de que la cuestión de la efectividad no es más que, pues sí, una etiqueta ante la angustia de saberse finito. Y precisamente esa cuestión de la finitud es algo que Foucault no cesa de estar problematizando, la cuestión de la muerte, de esa interpretación que se le da a Foucault de conócete a ti para conocer a los demás. El filósofo de la UNAM. El filósofo de CEU, que pues no, la cuestión es, habría que desarticular todas esas verdades que pretenden determinarte como uno. Habría que apelar a una cierta diseminación de eso que se planteó ahí, desarticular el yo, las verdades, desarticular inclusive el concepto de vida y muerte. No tendría que ver necesariamente un pasaje fundamental ahí. No, ¿por qué pensar? Ahí eso sigue siendo una cierta pastoral cristiana, eso sigue siendo la lógica del dominio a como dé lugar del espíritu, y quién sabe qué será eso. Claro, y si justo ustedes van con estos Foucault-Coltianos de la UNAM, y claro, postdoctores, y les plantean, oye güey, ¿por qué no cuidarnos a nosotros mismos como autodestruirnos? No, eso no decía Foucault, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente esos Foucaultianos de 15 minutos quieren salvar el mismo discurso? O sea, no entendieron nada de lo que está planteado aquí, pues, o sea, quieren mejorar, ¿no? O sea, de veras el cuidado de sí mismo, pero bajo esos mismos parámetros. O sea, sí, y no es tanto que no te cuides, sino que te cuides bajo sus parámetros, que justo no son de cuidado. Esos parámetros, justamente, si tú te cuidas desde sus parámetros, es como muy invisibilizado. Lo que tú te estás cuidando desde sus parámetros, en realidad es algo que te va a llevar a la muerte desde su regulación, a su forma. O sea, que no te va a dejar vivir tu vida, pues. Sí, podrás durar 80 años, ¿no? Y sano. Y claro, y no sé qué, y se te para el corazón y la pan. Sí, todavía claro, ¿no? Y todavía andaba ahí, de loquillo, ¿no? Pero, finalmente, güey, sí, nunca fuiste donde quisiste, nunca aprendiste lo que quisiste. Nunca te quebraste un tobillo. Claro, no tuviste la capacidad de ni quebrarte un tobillo, ni de ir al río y de así enfriarte un chaguay, güey, o sea, todo eso no lo viviste, pero viviste 95, uy, no, ese era un gran hombre, pero vivió toda su vida. Y ojalá fuera así, estadísticamente, ¿no? En realidad, los cuerpos están muriendo muy rápido por seguir ese discurso, o sea, que ni siquiera cumple el que te vaya a dar más vida. O sea, también quitemos, ¿no?, la cosa de que este discurso biopolítico nos va a garantizar más años en el mundo. Eso tampoco es falso, y si lo fuera, solo sería para estar más tiempo en la explotación. Entonces, pues bueno, si el estar mucho... cáncer, nada más. Claro. Entonces, ¿por qué creen? Y bueno, pero nuestros neuros y bios y químicos siguen, y médicos, claro, siguen buscando, metafisicoides, siguen buscando el cáncer en el cuerpo y no en la biopolítica que está generando todos estos cánceres. Entonces, pero siguen en una cuestión visual. A ver, ¿dónde está su cáncer? En la página 12, se la reto, ya no tiene cáncer. Pero la metástasis es tan resistente y tan poderosa y tan subversiva. Claro. Damian es el cáncer. Entonces, en vez de ver el cáncer como, güey, qué gran producción, cómo resististe, cabrón, ¿no? Este pinche dispositivo que nos estaba haciendo mierda, es como, no mames, mi cáncer, me angustio. Y entonces, de nuevo, internalizo mi patología y es lo que me lleva para la tumba, porque al dispositivo con cáncer ya no le sirvo. Y te lo quito. Pues te lo intentamos quitar, pero si no podemos... seguro que te lo quito, ¿no? Entonces, bueno, según mi poco conocimiento, le queda 1 año, le quedan 6 meses a su hijo, ¿no? Entonces, pero, o sea, eso, pues el güey lo está diciendo. ¿Cuáles son los fundamentos del médico que dice a tu paciente? Claro, pura sentido común, es puro pinche sentido común medicoide ahí,
o sea, súper plano. Hubo 2000 roedores que pasaron por... Ojalá, ¿no? Pero peores. Llevo 3 años en el hospital y medio de escuchaditas, y en una que dos, pues son como un año, o sea, como más o menos. Medio estudio, medio... Claro, pero mi bata siempre está blanca. Pero trae la bata blanca. Usted se va a morir. Claro, entonces se la avienta el güey un año, ¿no? Entonces un año, pero bueno, un año. Si viene con nosotros, pues entonces puede librarla, no sé qué, pero pues, como puede ser que no. Entonces le radean el cuerpo, le matan las células malas y buenas, pero también dejemos la idea de que hay células malas. O sea, esta idea de como que son células malas que hay que quitar, o sea, piensen todas las patologías, enfermedades, tumores, bla, 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 como agentes resistentes del cuerpo, como que son un signo de defensa en contra de este dispositivo biopolítico. No son justo el dispositivo te los va a presentar. ¿Por qué? Porque esas enfermedades no le funcionan este modo de producción. Es como el niño que no aprende. Ahí uno, en lugar de ubicar un Asperger o un déficit de atención, lo que uno ubica es una gran resistencia a toda esta basura, claro, que es el conocimiento. Claro. Ajá. Bueno, el conocimiento en este régimen de verdad, pues. O sea, inclusive acá, porque si esto depende también desde dónde lo leas, es resistirte a leer. El niño que no aprende a leer quizá da cuenta de eso que no queremos saber, ¿no? De que la mayoría claro. de los efectos que hacemos de reproducción de conocimiento tienen que ver más con reforzar este asunto de la ley. Claro, hacerlo más sutil, más... Claro, y entonces para eso a nosotros nos forman como científicos para poder corregir y verdaderamente integrar de una forma más creativa y elaborada a todos esos cuerpos que no se podían, ¿no? Ajá, ese niño que no sabe leer quizá nos está hablando de lo obsoleto de aprender a leer en el 2013. Claro. Y quizá él nos pudiera enseñar a pintar de otra forma, claro, a cantar de otra forma, a correr de otra forma, no sé, cuestiones que se salen efectivamente de este imperativo de neodominio, del neoliberalismo. Claro, pero todos esos cuerpos que resisten ese nivel de transgresión, digamos, el resto de la población no lo soporta, ni auditiva, ni visual, ni semióticamente, pues, o sea, no hay un espacio para esos cuerpos, pues entonces por todos lados lo atacan, lo critican, ahí sí solo si llega a la universidad y se hace maestro y doctor, pero después de haber sido casi mudo, entonces claro, ahí sí es un triunfo de claro, la sociedad es claro, ahora está dando un seminario en la Vox. Claro, vean ese, o sea, ven como sí se puede, ¿no? Si ustedes le echan ganas, sí se puede. Claro, pero bueno, es como toda una... Es como estas películas de no sé, de espías y así, o que roban ¿no? el pinche secreto del museo, o como el gran sarcófago, y hay como toda una sala con láseres, ¿no? O sea, que si al mínimo contacto se activa todo el pedo y ya lo agarran y lo entonces es ir como así, ¿no? Sí. Y entonces para llegar a dar clases a la FES, ¿no? Es como todo burlar un dispositivo y hacerte como el de no, sí, está súper bonito todo, y entonces nosotros somos geniales, no sé, y entonces, pero es como para ir escapando esas formas, y entonces ya ahí, ¿no? Es como, ya que llegaste, ya te dieron la materia, ya no sé qué, cierras la puerta, y dices, pues bueno, falló el dispositivo, así como, ya llegamos los terroristas. Porque falla, y precisamente porque falla uno sigue leyendo biopolítica desde este lugar, y por eso no va uno al seminario de doctorado de Foucault. Por eso uno hace una lectura que lo ponga uno de frente con un no saber, ¿no? Con algo que está ahí por descifrarse y que hace bucles y que uno estaría dispuesto a jugársela porque tiene que ver con un efecto de libertad y de libertad no condicionada, ¿no? Ni a las palabras ni a los títulos, ¿no? Pues eso es interesante porque la pregunta sería, bueno, pinches apocalípticos son ustedes, ¿qué proponen? No, pero es justo. Pues proponemos eso, proponemos... No, pero justo como lo que platicábamos hace meses, o sea, no confundamos el final del dispositivo con el final del planeta. O sea, es que son cosas bien diferentes, pero justo la biopolítica te presenta el planeta en términos de su régimen. Entonces, si se acaba mi régimen, ya es el apocalipsis.
O sea, ¿Qué esto pasaría se va a si acabar. Coca-Cola deja de existir? Claro, Ya no va a haber Santa Claus en Sí, diciembre. claro. Visibilizando nuevas cosas, que como son tan nuevas, se escandalizan y entonces las quieren hacer presentar como que... Como jaula. Claro, como jaula, pero no, estoy viendo nuevos niveles. O sea, pensemos por decir en Marx. Cuando Marx habló del plusvalor, también se le panoptizó, pues. O sea, se le quiso hacer como que Marx ya había dicho que entonces ya no había forma más que la revolución. Y así se vendió la teoría del capital como Claro. un panóptico. Claro, entonces finalmente Foucault va a desmarcarse y va a decir, no, estoy visibilizando nuevos niveles de dominación política para desde ahí crear horizontes de resistencia y lucha nuevos. Eso es, o sea, antes de que nos encierre, más bien está abriendo la jaula del dispositivo por primera Y vez. son horizontes que no han dejado de insistir desde el cuerpo de los condenados, desde la locura, Claro. desde la impotencia sexual, desde el no querer aprender a leer, desde el no querer aprender a caminar, Claro. desde el no quererse levantar para ir a la universidad. Creo que esos rasgos de resistencia son los que retoma Foucault para teorizar y problematizar precisamente. Claro, o sea, piénsense en su cotidianidad en estos días y el próximo sábado hacemos una sesión confesional de Focus Group. No, no es cierto. Pero piénsense sus cuerpos, ¿no? Todas las cosas que se regañan y se culpan de puta la que esto. Pero véanle esta contraparte. O sea, sí, castíguense y cúlpense, pero después vean por qué su cuerpo no lo logró. O sea, no es que no lo logró por estúpido, deficiente, tarado, retrasado, no. Fue porque hubo una resistencia a ese poder que se les quería poner. Es decir, no me quedé en la UNAM, soy un estúpido. No, estaba resistiendo ese discurso de verdad que me iba a ser un pinche supercientífico dominador y por decir una cosa. Sin embargo, de eso no se quiere saber. Porque claro. Si no entras en la UNAM o en el Poli, ahí está, la otra opción es la UVM. Y claro. Entonces sigue hasta que encuentres esa una es tu única opción. Tu otra opción claro. no sería ponerte a hacer esculturas. Claro. No sería necesariamente buscar tener que operar de acuerdo claro. al dispositivo que te pusieron ahí. Que eso es muy triste. Claro, carajo. pero bueno, piensen todos los rechazos institucionales que ha sufrido su cuerpo. No han sido más que resistencias, ¿no? Activas, políticas. Entonces, no es tanto tirar a la borda lo que se hizo, sino reflexionar el tipo de resistencias que cada quien tiene. ¿Para qué? Para entonces hacer una nueva cosa con esa fuerza, pues. O sea, que no sea volver a quedar o volver a tirarle a esa misma cosa que me rechaza todo el tiempo porque mi cuerpo no la quiere, ¿sí? O sea, porque yo no estoy para servirles, pues. O sea, no es porque me rechazaron ellos, sino más bien yo los rechacé. O sea, mi cuerpo los rechazó, pues. O sea, yo no soy para ese tipo. Pero bueno, esa vuelta de tuerca, ¿no? Pues obviamente solo en estos espacios se puede poner. No, pero también implica que te quiebres el tobillo, que te quiebres la cabeza escalando, no sé. Claro. No es un efecto que sea sin consecuencias. Claro. Tiene que tener... No. O sea, aparte porque no nos dejamos de destruir, ya sea entrando a la escuela, escalando, corriendo, o sea, siempre te estás muriendo, o sea, respirar, se te oxidan, ¿no? Y entonces se van muriendo y digo, es que es algo como pues inevitable y aparte que está poca madre, o sea, ¿por qué? Porque te vas muriendo y también vas teniendo posibilidades de ir siendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero hay como toda una tendencia biopolítica conservadora, es decir, como quédate así lo más que puedas. Conductas. No se consumen productos, se consumen conductas. Y ese es el imperativo neoliberal. No consumas productos, consume conducta. No consumes la Coca-Cola, consumes la conducta que implica Coca-Cola. No consumes televisión, Facebook, consumes la conducta que va implícita ahí. No consumimos sustancias. Yo creo que no es tan ingenuo el asunto. Esto tiene que ver con una elaboración más detallada que tiene que ver con una lógica del mercado. Claro, y desmercalizarnos. Claro, o anti-mercalizarnos, ¿no? Porque desmercalizarnos puede ser como despsiquiatrizarnos, como el psicoanálisis lo proponía, y la antipsiquiatría es como ir en contra de toda esa práctica, ¿no? O primero des y luego anti, o al menos hacer algo con eso. Claro. Pero justo, sí, porque descolonizarte o despsiquiatrizarte no es solo para repsiquiatrizarte mejor o para hacerlo como que ahora verdaderamente bien. O, claro, como que sigue como que la posibilidad. Y el anti es la ruptura, o sea, es como se acabó, pues eso ya no más, pues, ¿no? Sí. Entonces, Pues, ya son las 7.
Sí, pues, mentalmente estás cuerdo, entonces pues ya, ¿no? O sea, porque si estás bien mentalmente y nos dices cómo la mataste, entonces quedas libre. Como que así tendría que funcionar, ¿no? O sea, porque si sí te estamos creyendo que no tienes retraso, ¿no? Entonces dices cómo la mataste y si fue así porque se ven todas las pruebas así, estás libre porque mentalmente estás bien. Una cosa así, pero justo no. Justo el régimen de verdad va a ser que tú hables, ¿sí? Para que te encerremos mejor o para que te diagnostiquemos mejor, tal. Que tú mismo des, pues sí, el pretexto para que se aplique bien la ley. Sí, bueno, aquí, digamos, sí, la escucha ya viene desde el plus saber, ¿no? Claro, o sea, ya está bien sesgada. Pues, o sea, digas lo que digas, es nada más para que digamos que fuiste tú el que lo dijo y entonces te podamos poner en algún nivel de patología o de sociopatía o de psicopatía, qué sé yo. Entonces, ahí justamente lo que está diciendo Foucault, y que ahí ya podemos comprender perfecto el Facebook o el Twitter o tal, es que tienes que producir verdad. O sea, este régimen de la verdad ya no es la cosa de que qué es lo que realmente pasó. O sea, eso no nos importa tanto. El punto es que tú estés diciendo, contando, confesando, hablando, diciendo quién eres tú, cómo te sientes, qué te pasa, qué tal, en qué estás pensando. O sea, esa frase, ¿en qué estás pensando? Ya es como el triunfo del panóptico muy cabrón. O sea, ¿en qué estás pensando todo el tiempo? Y todos pidiendo, aunque no estén pensando en nada, que justo pues eso estaría bien, ¿no? Pero ya esa es una cosa más de la vacuidad o cosas así, pero justo es como no estoy pensando nada porque no se me ocurre nada, porque no tengo más que decir, ¿no? Entonces, pongo, produzco, digo, hago, ¿no? O sea, entonces esa es la verdad para Foucault, un régimen en donde todos tienen que decir lo que sea, o sea, ya no es la verdad de que digas realmente lo que pasó, que digas algo realmente elaborado, de que no, o sea, solo es que digas para que reactualices esta marqueta, ¿sí? De la verdad o de la patología de los cuerpos, pues, o sea, como para tener nuevas informaciones. Ah, mira, ya ahora están pensando en esto. Entonces, mira, si están pensando en esto, porque finalmente eso es información pública, pues. Por eso el gesto de Foucault de no hablar del discurso de los locos, sino de los médicos, o del poder, pues. O sea, no como de los pacientes, ¿no? Y si tú ve a cualquier logia llamada psicoanálisis y no paran de hablar de casos y de niños y de pacientes y cómo, y tengo un paciente, así como tengo un perrito y tengo un perrito, así, no, pues es que es lo que es, ¿no? O sea, que no me vengan teóricamente y medio no entienden lo que está diciendo Lacan y a qué va y tal, pero lo citan y lo dicen y Freud en tal año y tal, y es lo único que han leído en toda su vida, ¿no? O sea, si les hablas de sociología, de economía, de psicología, pues sí, es que eso no es igual, es que es, pero, o sea, bueno, entonces, finalmente no paran de refinar y de dar las condiciones para que realmente entonces se corrija la diferencia, se extraiga la locura, se quiten los síntomas, y eso es lo que Foucault les va a reprochar, pues, o sea, ustedes realmente quitaron los síntomas. El problema de quitar un síntoma, ya sea con un médico que te extrae el síntoma, o ya sea con un cognitivo conductual que te lo quita con respiración, o piensa en un paisaje ya se te quita, y que lo peor es que se los quitan, o un psicoanalista, es que cuando te quitan tu síntoma, te quitan esa carga de locura que traes. Entonces descargas la locura. Ese es como su problema. O sea, que como que te la descargan de verdad. Y ya sin locura, pues ya eres funcional. Por más que en su discurso y sus logias y empiezan a hablar de el psicoanálisis no readapta y no reinserta tal, de nuevo, les llega un terrorista, les llega un violador, les llega y entonces ahí sí llaman a los perros. O sea, y es como que le traiga a la policía y entonces yo esos casos... O sea, yo mis casos son facilitos y de gente así que no... Pero cuando les llegan esos casos realmente como perversos o desviados, pues se les activa una moral rara ahí, o sea, que no pueden dejar porque siguen siendo o provienen de la medicina, pues, ¿no? O sea, como que no hicieron una ruptura ahí fundamental. Alouche, un discípulo de Lacan bastante desviado y perdido, es el único que dirá que si el psicoanálisis no es Foucaultiano, no tiene más por venir. Ya habrá que verse, o sea, yo no estaría diciendo, ya Alouche es aquel, no, o sea, habrá que verlo, al menos lo dijo, ¿no? Ya habrá que ver a los alouchianos en
la clínica, porque curiosamente... Ahí sería un problema porque harían de Foucault un mecanismo de control también, ¿no? Pues no, justo ahí es cómo lo teorizamos, pues claro, o sea, ahí está el reto súper abierto, pues, porque sí, porque si tú escuchas a la escuela Foucaultiana, pues no dejan de hablar de dispositivo psicoanalítico. Digo, no es el dispositivo biopolítico, pero no dejan de retomar esos términos, ¿no? Y no dejan de, claro, como de hablar de cosas así como el significante. O cuidado como de que... sí, Alush plantea el psicanálisis como una posibilidad de cuidado de sí ligada a las teorizaciones freudianas y foucaultianas, entonces no hay, como más bien la cuestión acá es asumir el malestar, venga de donde venga, si viene del psicoanálisis o de la imposibilidad inclusive de la misma biopolítica, habría que hacerse cargo de eso que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Claro. Quizá la posibilidad sería no trabajar en función a conceptos, sino tomar radicalmente la apuesta del síntoma, que sería lo abierto, lo que permanece sin definirse como tal todo el tiempo. Claro, claro, entonces, bueno, entonces en ese nivel, ¿no? O sea, como de desarrollar, bueno, digamos, de construir la locura o de destruirte con tu locura o de autodestruirte con tus síntomas o de producir síntomas, inclusive, o como de improducirte, como de impersonalizarte en la producción, una cosa así, de fragmentarte, claro, como la locura, cosas así como avanzar en esos terrenos de la locura y los poetas que a todos les ha dado miedo. Bueno, esa cosa, entonces, no necesitaríamos necesariamente del psicoanálisis. Quizás de su teoría sí, de lo real de Lacan, del inconsciente de Freud, pero de la práctica psicoanalítica como tal, pues entonces no es necesaria. Ahí Vygotsky decía, güey, yo en vez de dar clínica juego tenis con el chavito. Y entonces como ahí, no, o sea, pero ya no, o sea, juego con él, ya, no veo su conducta, es que me ganó y festejó un punto, entonces tiene una rivalidad con el pintor, o sea, no, o sea, que o lo vamos a pintar y él pinta, o jugamos videojuegos en estos términos, en el día de hoy, o sea, hay millones de cosas que no sea encerrar un güey en un cuarto a que me cuente su infancia, ¿no? O ponemos a hacer seminarios de la transgresión de pensamiento tal, y tiene efectos clínicos, por así decir, que también tendría un psicoanálisis quizás mucho más efectivos, porque aquí en un mes o 2 sesiones se puede proyectar muchas más cosas que en un psicoanálisis te recibiste, pues claro, porque estás uno con uno, y no deja de ser sacerdotal el dispositivo de uno con uno. Claro, o sea, el estar ahí, por más que Freud dijera, lo primero que se le llegue a la mente, y por más que, pues, ojalá todos fueran Freud, pero lo cierto es que, ¿y qué pasó en la otra sesión? Y luego van y publican los casos, y, o sea, esa parte, pues, ¿no? Que siempre hay que estar cuidando, porque curiosamente podríamos intervenir psicológicamente, si lo queremos decir todavía en esos términos, intervenir epistemológicamente, yo pensaría más, y entonces ahí te tienes que valer de la semiótica, ya no de la palabra, ni siquiera, ¿no? O sea, ya no como del cuerpo, del gesto, o sea, esas partes son bastante vigilantes, pues, ¿no? O sea, es como, no sé, piénsense ustedes cuántas veces, ¿no? En una clase, ¿no? Uno está callado y está diciendo, ay, güey, está haciendo su dibujo así como, pero pues sí está acá. Justamente Freud decía, puedes retener, ¿no? Puedes concentrarte acá y luego te pones flotante, ¿no? Que es como estar como en el espacio, pero tienes que distraer tu conciencia en una cosa. Entonces el güey que ves en el dibujo es porque justo está concientizando ahí, y el inconsciente, lo flotante, latente, queda ahí. Entonces puede capturar más cosas porque ya distrajo, ¿no? Entonces está ahí y escucha, ¿no? Y te quedas callado, ¿no? ¿Y cuántas veces con eso tienes? Ya, te paras y comprendiste y no leíste y, bueno, eso está fatal, pero... lees, pero no hiciste los apuntes, o sea, no copiaste, no estuviste así viendo y no, estabas así, pero justamente si lo leíste y la explicación funciona y lo entendiste, ya te vas y ya, o sea, no tuviste que producir un discurso ni como partido, ¿no? Y luego vienen los constructivistas también, que ahí con la palma de mi mano, o sea, que dicen Piaget, pero pues, no saben nada de quién es Piaget, ¿no? Y dicen, es que hay que construir, que todos participen, ¿no? A ver, habla tú, y habla tú, y entonces todos hablan y así, pues si quieren hablar está genial, pero ¿y si no quieren?
es que él casi no habla, entonces no está construyendo. Güey, ¿por qué no les pones no sé, cualquier otra cosa y que se pongan a hacer cualquier otra cosa que no sea hablar? Pues, o sea, ¿por qué estamos en una sociedad logocéntrica, derridiana, ¿no? De centrar en la palabra el conocimiento? O sea, creer que si lo nombra ya lo entendió, creer que como lo nombra lo existe. O Wittgenstein en su momento más lamentable, que es el de los memes de Facebook, de el límite de mi ser son mis lenguajes. O una cosa así es como, güey, ese es el peor Wittgenstein. O sea, el güey que cree que el lenguaje es el ser, puta. Entonces es como fatal, o sea, porque la semiótica no lo entendió, el inconsciente no lo entendió, o sea, los objetos socioculturales no los entendió, y cree que él es su palabra. Cuando justo hay Freud es como, güey, justo, pues, sí eres tu palabra, pero tu palabra no es una fotocopia de ti, sino es todo un complejo de cosas que no te estás dando cuenta, qué sé yo. Entonces, bueno, más o menos, ¿no? Todo eso. Sí. De hecho, bueno, también se puede ver como también la perversión de ese mismo, ¿no? De hacer otra cosa, ¿no? Y más en ese sentido de hacer hablar, ¿no? Claro. Sí, porque bueno, desde otro lado se puede ver como, pues ya no hablas, pero pues hazme un dibujo, ¿no? Claro. Y desde ahí le empiezan a ver como, a sacar como cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver tampoco con el sujeto. Exactamente. Es como a los niños que le dicen dibuja algo y dicen que quiere matar a su mamá, cuando el niño igual pues, ni siquiera, bueno, igual sí la quería matar, ¿no? Pero todo eso ya es por una carga en la formación del freudiano, que entonces es, güey, quítate de eso, o sea, no hay teoría previa en el psicoanálisis, decía Lacan, pero bueno, pues, o sea, como tener esta capacidad de, güey, que dibuje esto y entonces, pues, bien, entonces está bien chido, como que sí, perdón, y entonces ya, ven, te lo regalo, ¿qué? ¿Me lo das? Sí, te lo regalo a ti, quédatelo, genial, ya, sí, ya. Dibujó, listo, es lo que quería hacer, ya, o sea, es como, que no, mira, aquí, la madre es el árbol, y esa estupidez, o sea, la madre es la casa, el padre es, y un universal, así, o sea, ¿quién? Va. Digo, yo me acuerdo de mis clases de pruebas, ¿no? Y era como, oiga, profesor, pero ¿quién fue el primer teórico que dijo que Minnesota? Ay, güey, ¿es Minnesota una ciudad o no, era Bender, ¿no? Bender, el de Futurama, profesor. No, es como, claro, ¿no? O sea, no hay ni idea de dónde viene esa pinche teoría, ni quién lo dijo por primera vez, y seguro fue hace muchísimo tiempo y en otro país, o sea, y entonces ya ahora lo usamos como, y con noción de verdad, pues. Claro, entonces no solo es tu palabra, sino lo que produzcas tiene este grado de verdad. Claro, y justo, mientras más desviado estés, más verdad puedes producir, que es lo curioso. Entonces, neoliberal, y el modelo neoliberal, bajita y no tan bajita la mano, tiene como punta de lanza estos dos elementos de vigilar y castigar. La cuestión es cómo yo como, pues, garante del Estado puedo dar cuenta de la vigilancia y el castigo de una manera sutil, de una manera sofisticada, en la que ni siquiera el que está siendo manejado se dé cuenta que está siendo manejado. O que si le haces ver que lo está haciendo, desee serlo más. Sí, ¿no? sí, que sí. ya eso es como cuando que se digas, van del psicoanálisis. Dame más. Claro. Si me estás jodiendo, jódeme mejor, ¿no? Claro. Si como, con 8 ¿por qué no me horas... diagnosticas, güey? ¿No? Sí, la pulsión sería lo ingobernable en psicoanálisis. Por mejor psicoanalista que seas, no puedes domesticar la pulsión. Acá para la cuestión económica es bien claro que el crimen permanecerá como esa incógnita de la cual nada quieres saber, y entre más nada se quiere saber de eso, más va a insistir desde este cuestionamiento radical del lugar de la compra de la libertad. El crimen, pensado en el asunto neoliberal, es algo que te puede impactar porque es de los pocos lugares en los que se puede dar una cierta libertad. Así como el vagabundo da cuenta desde su lugar, sin lugar, de la posibilidad de habitar esto, también el criminal. Ahí no opera el conductismo, ahí no opera las y fenomenologías justo el psicoanálisis de Freud lo que entendió también es que no se puede domesticar a la pulsión, entonces hay que crear sistemas en donde descargue más, que esa es como toda su transgresión epistémica ahí, ¿no? O sea,
justamente Freud es el que dice, güey, yo la neta, y aparte lo pone en cabeza, yo la neta sí la quería controlar, ¿no? O sea, soy médico, verdaderamente médico, la quise controlar, la perseguí, la busqué, y las histéricas me enseñaron que no, o sea, ni siquiera yo, las histéricas, ni mis libros, o sea, mis pacientes me enseñaron que eso siempre escapa, y como yo soy tan buen científico y entiendo, y ya me hicieron comprender que el otro es el que lleva el mando, entonces vamos a favorecer su pulsión. Entonces ahí ese es el giro como en Freud que nos deja como, oye, pues, o sea, dejar una posición de saber científica, de querer controlar y clasificar y estandarizar las cosas y promover la desviación, en este caso, de la gente. O sea, como que vea estos matices biopolíticos para que pueda hacer una nueva cosa con su cuerpo, ¿no? ¿Por qué voy contigo y nada más me escuchas? ¿No? Claro. ¿Por qué no me das más? Claro. ¿Por qué no me das más palabras? O no sé, piensa en las relaciones de pareja, de amigos, tal. O sea, güey, ¿por qué no me vigilas? ¿No? Es que no me quieres, no me vigilas. Es como, ¿Qué soy para ti? claro, no soy nada.